buenas noches. Jueves, 23 horas, Código Político como siempre. Está con nosotros hoy Esteban Bullrich, primer candidato a senador por Cambiemos en Buenos Aires. Está también Felipe Solá, primer candidato a diputado por un país que lleva como estandartes a Sergio Massa y Margarita Stolbizer para senadores. Está también un viejo amigo, colega del diario La Nación, Carlos Raimundo Roberts. Con ellos vamos a hablar de, me parece, las dos cuestiones que han atravesado esta semana política. Desde ya está el tema de la campaña electoral, la campaña que está en pleno desarrollo, la campaña que va a concluir dentro de 2 semanas para las votaciones de las PASO el domingo 13. Y está también lo que ha sido, me parece, el acontecimiento de estos días, la discusión, el debate en la Cámara de Diputados sobre la destitución de Julio De Vido, que obviamente, ya lo sabemos, finalmente no ocurrió porque no estuvieron los votos necesarios para producir esa destitución. De hecho, el Frente para la Victoria, más una cantidad de aliados, llegaron a juntar 95 votos que en ningún caso permitían los 2/3 que son imprescindibles para la destitución o la expulsión de un diputado, en este caso Julio De Vido. Y sobre esto querría decir 2 o 3 cositas breves para ir directamente a hablar con los invitados, que seguramente tienen cosas más interesantes que decir que yo. En primer caso, ¿qué lectura se puede hacer en términos políticos de lo que pasó ayer en diputados? Claro, no hay una, porque por un lado el gobierno más aquellos que promovían la destitución de De Vido, también estaba el Frente Renovador, Un País, estuvieron los socialistas, no lograron concretarlos. Uno dice, han fracasado. Es una parte del vaso. La otra parte del vaso, lleno vacío, sería, bueno, pero finalmente, hace ya más de 2 semanas, y habrá que ver cómo siguen las próximas 2 hasta el 13 de agosto, el eje del debate sigue siendo la corrupción de la década pasada. No deja de ser un alivio para un gobierno al que le cuesta mucho hablar sobre la realidad económica. Segunda cuestión, no es una buena señal, sobre todo para Comodoro Pi, que la política, que el Congreso no haya podido dilucidar o no haya podido definir la situación de Julio De Vido en torno a su desplazamiento. ¿Por qué? Porque los jueces son viejos escrutadores del poder político. Y el poder político ha enviado una señal en el sentido de que, bueno, no han podido. Habrá que ver qué reflejo y qué reacción tienen los jueces federales frente a este desenlace y frente a un funcionario que tiene 5 procesamientos, 22 informes de la Auditoría General de la Nación en su contra y un juicio oral y público ya cerca por la tragedia ferroviaria en Once. Y una tercera cuestión, en la última, y vamos a conversar con Esteban Bullrich. Tampoco ha sido menor la capacidad de resistencia que demostró el Frente para la Victoria y sus aliados. Algunos aliados previsibles, otros menos previsibles. Digo, en situación límite como esta, límite era que fuera expulsado uno de sus integrantes
el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, se abroqueló y produjo incluso fracturas en sectores que no son kirchneristas y que acompañaron la protección de Julio De Vido. Digo, un dato para tener en cuenta a futuro, si Cristina es senadora, que lo será, probablemente triunfadora o derrotada en segundo lugar, pensando que se sentará en una banca en el Senado. Y ahora empezamos con Esteban Bullrich. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a usted. ¿Está muy difícil la provincia? No, la provincia... No la provincia, sino... La provincia está recuperándose de años de abandono. La provincia está, después de muchísimos años, empezando a ver cómo un cambio que los bonaerenses eligieron en el 2015 empieza a mostrar resultados concretos en obra pública, en rutas que no se hacían y por ende mataban a bonaerenses, en hospitales que no funcionaban, en el narcotráfico y la droga que pululaba por todas las calles del conurbano, todas cosas que empezaron a cambiar porque hay un equipo liderado por María Eugenia Vidal que está dando las batallas que hay que dar en la provincia y que están generando ese cambio, que obviamente falta, porque, un ejemplo muy claro, recibimos 600 kilómetros de tierra por los que circulaban el transporte público del conurbano, 600. Ya quedan 380, pero 220 se hicieron. Y no con el asfalto electoral de 2 centímetros, sino con una capa de hormigón de 42, para no solo resolver el problema de los bonaerenses ahora, sino para resolver el problema de los hijos de los bonaerenses y los nietos de los bonaerenses. Ahora pregunto, ustedes que están de recorrida, ¿perciben que eso es tangible? Porque uno tiene la impresión que en general la obra pública, es cierto, esto es una obra pública, digamos, más accesible, ¿no?, que las grandes obras, tardan en llegar a la percepción y a la comprensión del conjunto de la gente. Por supuesto, para todos. El otro día lanzamos una obra, la más grande de la provincia en 80 años, que es esta tuneladora que va a ser un gran caño para las cloacas de 5 millones de bonaerenses que están sobre el margen... ¿Para cuánto demoras ahora, perdón? Por eso. A eso iba. Es una obra que... Pero hay que hacerla. Nunca se hizo. Está muy bien. 5 millones de bonaerenses no tenían cloaca porque nadie nunca la hizo. 26 años sin cloaca. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que hay gente que no tiene cloaca en la casa. Y eso contamina el riachuelo. El riachuelo no se puede limpiar sin esa obra. Entonces, son cosas que nos prometieron y nos prometieron y nos prometieron los bonaerenses y nunca se cumplieron. Y hoy lo ven. Hoy ven que la tuneladora empieza. 2021 se termina la obra, 2023 para tratar de seguir avanzando en la limpieza del riachuelo. Pero empezó y lo que es, la gente ya nos conoce y sabe que las obras que empiezan terminan. El narcotráfico. El narcotráfico, no eliminamos el narcotráfico de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que no. Y va a ser una pelea que va a haber que seguir dando durante mucho tiempo. Pero hay hechos tangibles. Lo que pasó en Carlos Casares, el otro día estuve en Carlos Casares, y hasta aquellos que claramente no eran votantes de Cambiemos, puede salir una persona muy enojada a decirme cosas, porque pasa en los timbreros también. Sí, usted, ¿cuándo fue? La semana pasada creo que destacamos en usted que usted había dicho que bueno, que los timbreros están bárbaros, porque muchas veces le llenan la cara de dedos. Pero es que esa gente inclusive te agradece que des la cara, para poder decirte lo que te quiere decir. Entonces, decimos la verdad, no escondemos, no nos escondemos. En los timbreros no nos escondemos cuando hablamos con ustedes, le decimos la verdad. Esa persona que cuando se estaba metiendo de vuelta en su casa, sin querer decir mucho más que lo descontento que estaba con nosotros, me dijo, pero sigan peleando el narcotráfico. Porque en Carlos Casares descabezamos a los policías que estaban en connivencia con el narcotráfico y todos los vecinos te reconocían que había afectado y había reducido la presencia de droga en la calle. Y eso es menos chicos que tienen droga. Este año, 5 millones menos de dosis de cocaína y más de 200.000 dosis de Paco, que no están en la calle porque las secuestró el esfuerzo conjunto que estamos haciendo desde el gobierno de Mauricio y de María Eugenia para sacar al narcotráfico de la calle. Es un camino. Entonces, ¿le llegó a todos? No. Pero todos pueden percibir algún cambio, porque la ruta les llegó, porque el asfalto les llegó, porque la coca les llegó. Y lo que nosotros tenemos que seguir es con la
tranquilidad de saber que hemos emprendido un camino que es el correcto, seguir llevándole a los bonaerenses que todavía no encontraron la esperanza de que podían estar mejor, porque años de abandono han hecho que no confíen en la política, que pueden confiar en la política nuevamente. Bueno, pero, digo, ahí está muy bien. Eso es la expectativa de lo que puede venir. También hay un presente. Digo, la gente no vive solo de expectativas, vive también de un presente. Hay un presente que a muchos bonaerenses, millones diría yo, el tema de la vida cotidiana, los alimentos, la subsistencia, no les ha mejorado, les ha empeorado. Hay muchos que les ha empeorado, hay otros que les ha mejorado. La provincia tiene 70.000 empleos más que los que tenía en mayo del año pasado, neto. 70.000 empleos. ¿Público-privado? Total, 70.000 empleos más. Ahora, están focalizados en construcción, agroindustria, en la industria automotriz. Ahora, ¿eso basta? No, tenemos que seguir creando empleo. Por supuesto que hay que seguir. 30% de pobreza, 1 de cada 3 argentinos en la pobreza, demandan de un Estado que esté presente, primero que la reconozca, porque recordemos que venimos de un gobierno que nos decía que teníamos menos pobres que Alemania. Cuando vos decís públicamente, tenemos menos pobres que Alemania, lo que estás diciendo es, no me importa la pobreza, no me importa. Y cuando vos decís no me importa, difícilmente lo resuelvas. Entonces la diferencia es que ahora hay un Estado que reconoce los problemas, un INDEC que dice la verdad, un INDEC que ustedes pueden usar como referencia, todos los periodistas que quieren informar, y también los gremios. Esto se dijo poco, pero todos los gremios tomaron el INDEC como referencia, haciendo esta cláusula gatillo, porque dicen confiamos en el INDEC. Ese es el valor de la verdad. Empieza a ordenar a la sociedad, y ese orden, esa cultura que tiene que cambiar para que haya más empleo, para que sigamos creciendo, no se puede lograr en su totalidad en 18 meses. Tenemos que seguir trabajando y con la convicción de que estamos dando los pasos concretos hacia esa Argentina distinta. Como en el camino a esa Argentina tenemos que seguir acompañando a aquellos que, como decís, por ahí hoy están peor y que tenemos que estar cerca de ellos, llevándole descuentos con tarjeta de crédito del Banco Provincia, mejora de la cobertura del plan social. ¿Van a repetir eso? Porque eso fue todo un... fue algo que se leyó de distintas maneras. Por supuesto, siempre se leen de todas distintas maneras. Está pero muy bien, sí. el que recibió el descuento, créeme que lo leyó como recibió un apoyo adicional. Sí, también se leyó como una, digamos, una demanda o una necesidad muy exacerbada, ¿no? De consumo básico, porque tampoco es que la gente salía con plasmas del supermercado, ¿no? Son los descuentos. Pero es que aprovecharon un descuento, 50% es un descuento importante, que vale la pena aclarar que lo ponía en parte el supermercado, en parte el Banco Provincia, pero que tiene un origen interesante, porque es ganancia del Banco Provincia que durante mucho tiempo no dio ganancia. Y entonces la ganancia de un banco público, en lugar de quedársela al banco, la devuelve a los bonaerenses, que en su enorme mayoría son docentes, son policías, son médicos de la provincia de Buenos Aires, son empleados del gobierno de la provincia, con lo cual hicimos una política focalizada. Los créditos hipotecarios a 30 años, otra herramienta para seguir acercando soluciones. Todo lleva a seguir construyendo soluciones concretas a problemas concretos, pero siempre tenés que reconocer el problema primero. Y no, creo está que claro. Eso es lo que cambió. Está claro, pero dígame, cuando usted dijo el otro día, y discúlpeme que sea recurrente, dijo, bueno, a veces nos llenan la cara de Dios. ¿Con qué le llenan la cara de Dios? ¿Cuál es la demanda que usted más escucha en Buenos Aires, que es lo que está recorriendo? Cambia mucho de un lado a otro, pero la prioridad es la inseguridad. La prioridad es la inseguridad. La que más se repite. Más que la situación económica. Hoy por lejos. La inseguridad muy relacionada al tema de la droga, al narcotráfico, al miedo que genera, al temor que genera a una madre que ve que sus hijos están yendo a la escuela y en el camino a la escuela a veces los asaltan. Entonces, la principal preocupación, el principal problema que nos han planteado es la inseguridad. Por supuesto que aparece la situación económica como otra demanda, aparece el tema de la infraestructura, por qué llegó allá y no acá, cómo están construyendo, por qué tardan algunas obras. Entonces creo que hay distintas problemáticas, depende, y esto es lo importante, de ir y escuchar puntualmente a distintos vecinos, porque uno va construyendo la solución concreta, si no uno cree que se pueden resolver los problemas y hay muchas dimensiones a
a la insatisfacción que puede tener un ciudadano. Entonces, lo importante de escuchar es que te da la herramienta para dar una mejor solución. Usted estuvo hasta hace poco tiempo en la gestión nacional, era Sí. ministro de Educación, está ahora caminando Buenos Aires, donde, bueno, nada, se define al menos en la interpretación política la elección legislativa. Digo, ¿qué es lo que usted cree que fracasó en el gobierno o no llegó a tiempo en el gobierno para esta elección? Que usted pensó cuando estaba en el gobierno que podía darse, que no se dio y que, bueno, hace un poco más árido este tránsito, ¿no? Yo creo que el reclamo de mayor velocidad uno lo percibe, ¿no? Mayor velocidad de la transformación. Creo que habíamos generado mucha expectativa, claramente, y que esa transformación que estamos viendo, en todo sentido, los que nos han acompañado querrían que fuera mayor velocidad. Y ahí es donde empieza esa conversación tan importante de hacer entender que cuando uno construye la base de algo distinto, cuando uno está haciendo los cimientos de algo sólido, que no sea, como decía recién, algo para la próxima elección, sino para las próximas generaciones, eso lleva más tiempo. Hacer la capa de 2 centímetros de asfalto no es lo mismo que hacer 42 centímetros de hormigón. Ese camino que estamos recorriendo con la educación, ¿qué es lo primero que hice cuando llegué al Ministerio de Educación? Recorrer las 24 provincias. En un mes y 10 días había recorrido las 24 provincias, me había sentado con cada ministro. ¿Por qué? Porque lo primero era llegar a un acuerdo con los 24 gobiernos para lograr los consensos necesarios para avanzar. Y esa construcción hace que hoy, 2 a 18 meses, tengamos un plan que no lo lanzamos el primer día. ¿Por qué? Porque necesitábamos la construcción del consenso. Y en muchas de las políticas tenemos que ir en ese camino. La única manera de que la política realmente trascienda un gobierno, deje de ser algo que cambia de un día para el otro, es que empecemos a construirla sólida, que tenga una buena base de valores, como los que se discutieron ayer, y también de principios que compartimos en general con un objetivo común. Dígame, ¿usted cuando recorre, se cruzan con kirchneristas? Sí. ¿Y qué le dicen? Depende. La verdad que... ¿Qué sería depende? No, depende... Depende de las circunstancias. Depende cuán cerca de querer confrontar abiertamente o no. Hay algunos que directamente confrontan y van al tono violento, digamos, rápidamente. Y otros que lo que plantean es, me quedé sin laburo, plantean por qué está pasando lo que está pasando. Y uno, lo que trato de hacer cuando hay espacio para el diálogo, que a veces lamentablemente, repito, no lo hay, es contarles lo que estamos tratando de hacer. Dígame, ¿y usted percibe en esos diálogos, en esos cruces, que Cristina es una presencia para mucha gente? No, no me aparece Cristina en los diálogos que he tenido con ellos, con los que me he cruzado. Aparece obviamente algunos de los preceptos que han tenido en el pasado, pero lo que sí parece es la idea de que no podemos cambiar, de que hay cosas que no van a cambiar. Uno de los temas que se plantean es como la corrupción es algo que vive con nosotros. Entonces, de la misma manera que el narcotráfico, la inseguridad es una sensación, otra negación de un problema, para no atenderlo. Entonces hay mucha de esa construcción que ha calado muy hondo en muchos argentinos, en muchos bonaerenses. Y lo que nosotros tenemos que hacer es construir un camino para demostrar que podemos cambiar esa realidad. Y la verdad es que muchos ya lo vieron, ya lo sintieron directamente. Otros han visto que les llegó cerca y que creen que puede cambiar. Y al resto hay que seguir trabajando. Ayer me parece que lo que se vio es ese cambio, que empezaron a cambiar cosas, se debaten otros temas y eso es lo importante de esta... Dígame, cortito si puede, yo tengo la impresión de que la elección en Buenos Aires es palo y palo. ¿Usted qué impresión tiene? La verdad es que la impresión que tengo es que hay un gran grupo de bonaerenses que quiere seguir con este cambio, que siente que es el camino para que ellos y sus hijos estén mejor. Ese grupo crece todos los días y la verdad es que siento que ese grupo es el que va a terminar predominando en octubre. Pero es palo y palo. Predominando en octubre la esperanza. Gracias, gracias por estar. Cuando volvamos, estamos con Felipe Solá, candidato a diputado por Un País.
Profesora, gracias por estar. Gracias por invitarme, ¿qué tal? Bien, ¿qué le dejó la sesión de ayer sobre Debido? Si el le final dejó era algo, anunciado. A lo mejor no dejó nada, pero me imagino que sí. El final era anunciado. Sí. La sensación que yo tengo es que se montó un gran show para que digamos que el tema de la corrupción y Debido fueran el tema central. Quedan unos 10 días de campaña antes de las PASO y tapar de cualquier manera que se discuta lo que aparece en todas las encuestas como el primer problema de la gente en la provincia de Buenos Aires, que es la cuestión económica. No la inseguridad. El problema del empleo, no, pero por más del doble. El problema del empleo, el problema de los precios de los productos que compran todos los días, de los alimentos, de los medicamentos, de los bajos salarios y sobre todo del empleo. El empleo es una palabra que implica necesito otro empleo, o necesito un empleo, o necesito más salario, mejor empleo, más salario del que tengo. Es decir, gente que trabaja en un empleo que a lo mejor hace mucho tiempo que está, ahora no le alcanza. Y antes alcanzaba. Ahora, perdóneme. Ahora retomamos. Lo que le digo es, de todos modos me parece que este tema y la idea de montar un espectáculo no invalida la legitimidad de discutir si alguien tiene inhabilidad moral o no para estar en una banca. Sí, pero tengamos en cuenta que se discute 10 días antes de una elección, ¿no? Cuando en realidad los juicios a Debido han ido creciendo. Un país también lo apoyaba. Sí, no, ayer hemos apoyado. Sí, nuestra idea era la siguiente. Las razones de inconducta que nosotros, que fueron las que invocamos nosotros en nuestro dictamen, están referidas básicamente a que ante el avance enorme de causas y de autos de procesamiento, ¿no? Algunos con juicio oral ya llamado, nunca hubo por parte del diputado Debido un pedido de licencia o un pedido de desafuero, o licencia, que era una manera de desaforarse, ni el menor comentario. Es decir, la idea de que Debido no quiso usar los fueros, como él dijo en su discurso, no es cierta. Debido usó sus fueros, retrasó una vez un allanamiento, claro. Y entonces, nosotros no pensábamos que era lo más urgente y lo central, ni pensamos que se necesita un chivo expiatorio para aplicar la corrupción del gobierno anterior, ni la del gobierno actual. Me parece que los chivos expiatorios no. Pero si había que opinar sobre eso, y se llamó a una sesión especial, porque no hay sesiones ordinarias, están todas las leyes esperando, se llama sesión especial para lo que quiere el gobierno. ¿Qué quería el gobierno? No quería echarlo a Debido. Si no, no hubiera llamado a una sesión especial sabiendo que no tenía los 2 tercios. El gobierno quería, en primer lugar, tener el dedo acusador sobre quién vota de una manera y quién vota del otro y convertirse en una especie de juez moral, o sea, apropiarse de la moral. Y en segundo lugar, ¿qué quería? Quería que esto se instalara como el comentario central del fin de la campaña electoral. Y además hay un tercer elemento, que es decirle a la gente, fíjese, tiene que votar más de los nuestros porque no alcanzan los diputados para echarlo a Debido. Eso lo dijo Rodríguez Larreta hoy. Pero eso es una locura, es como si diciendo, no podemos gobernar si no tenemos los 2 tercios de las cámaras. Eso es lo que quiso decir Rodríguez Larreta, no sé. Es decir, no se puede gobernar. ¿Qué gobierno ha tenido 2 tercios de las cámaras? Muy pocos. No. Así que no se puede gobernar si no se necesita tener los 2 tercios. Eso es una excusa burda, ¿no es cierto? Nosotros estamos de acuerdo con la expulsión, pero la expulsión necesita 2 tercios. Hubiéramos preferido el tema de la suspensión que implicaba dejarlo sin fueros, que lo hubiéramos podido sacar con mayoría simple. La suspensión. Con mayoría simple. Con mayoría simple hubiéramos podido tener un resultado sobre Debido. Teniendo solamente el tema de la expulsión, tenemos lo que tenemos ahora, ¿no? Que es que se discuta el tema, que Debido siga igual, que no se pueda volver a tratar este tema en el año, ¿no es cierto? Y que además le aclaremos a la gente que no había ningún patrullero esperándolo para meterlo preso en la puerta. No había un apuro por expulsarlo. En todo caso, sí por desaforarlo, suspenderlo. Pero no había una... La urgencia era electoral, absolutamente, con esos 3 puntos que le marqué. A mí me dejó la sensación de a las 10 de la noche terminó el show.
Ahora, Debido se defendió muy mal y las acusaciones contra Debido eran muy de moralina, generalizadas. Y en el medio al comienzo de la elección tuvimos nosotros una cuestión muy severa, muy grave, y es que la diputada de Los Penatos leyó todo el comienzo de un mail que a la madrugada nos había enviado a 5 personas Sergio Massa. Yo quiero que se pongan, el televidente se ponga en la idea de que le envía un mail a 5 personas amigas y lo escucha después públicamente en la Cámara de Diputados, con las palabras exactas. Los Penatos dijo, anda por ahí, por la nube. No. Eso le llegó de la gente que tiene la capacidad de hackear. Ahora, usted no le... Pero eso es un tema aparte, ¿eh? No, está claro. No vamos a hacer la denuncia penal, es un tema aparte. ¿No lo marcó también como una señal que frente a una situación límite el kirchnerismo haya aglutinado una cantidad no menor de diputados, incluso de gobernadores que dicen el ciclo de Cristina está concluido? En mi opinión, hay ineptitud en el gobierno. Hay una ineptitud respecto de la economía. No tienen programa económico, no tienen un ministro de Economía claro, no pueden anunciar un programa económico y tampoco pueden citar a nadie de la oposición para decir opine sobre el plan económico. No tienen ninguna posibilidad de frenar la inflación si no es haciendo un acuerdo con empresarios, con laburantes, con un acuerdo político, etc. Un acuerdo al que nadie puede decir que no. Un buen acuerdo al que nadie puede decir que no. Es decir, algo que se parezca o al plan austral de Alfonsín, que recuerden que no fue matar la inflación de a poco haciendo que muera el mercado interno. Fue de un día para el otro frenar y a partir de ese momento empezó de nuevo la Argentina a tener mejor salario real, crecer, etcétera, lo que duró el plan austral, que fue corto. Lo mismo el 1 a 1. El 1 a 1 tuvo un final desastroso, pero el comienzo fue bueno. Tuvo 3 años sin inflación y con crecimiento de todas las variables buenas, las variables positivas, ¿no es cierto? Entonces, después se podrán hacer 1000 críticas, pero digo, recuerdo que hay formas de parar la inflación, hubo formas mucho más creativas que ir matando permanentemente la economía interna. Es decir, que ir generando más desempleo, que ir generando más desazón, que ir generando una situación desesperante en muchísimos hogares, que todo el mundo tenga que ir para atrás en su cuenta cotidiana de vida. Eso le ha pasado a casi todo el mundo, uno ganando más, otro ganando menos, pero ahí hay otros que directamente tienen hambre, cae el consumo de leche, aumenta enormemente la cantidad de chicos que van a comederos, es decir, a comedores y a merenderos. Entonces, si ese es el costo para parar la inflación a la mitad, tampoco para vivir sin inflación, y el único tema es ese, y para eso hay que endeudarse en 45.000 millones más o menos de deuda neta nueva, y eso es salir a los mercados, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿no hicieron bien los deberes en economía? ¿No hicieron bien los deberes en materia de endeudamiento? Nos endeudamos muchísimo más. ¿No hicieron bien los deberes en materia de déficit fiscal? Tenemos un altísimo déficit fiscal. Cuando lo quieren cortar siempre tienen que echar para atrás porque se equivocan, ¿no es cierto? Es prueba y error, si pasa, pasa, o desconocimiento, ineptitud. Y tampoco hicieron bien lo de echarlo debido, porque debieron negociar antes y llamar a una sesión especial, ya que no llaman a sesiones ordinarias para tratar los temas de todos los días, de la agenda de las personas, bajemos los precios, varias las leyes que quieren sacar los medicamentos, carga impositiva, sobre todo para jubilados, ¿no es cierto?, que quieren sacarle, las leyes que hemos presentado, que quieren sacarle la carga impositiva tremenda que tienen las facturas de gas, de agua, de luz. Bueno, eso no, todo eso no se trata porque se llama sesión especial. Ahora, ¿no se negocia antes para saber si se tienen o no los 2 tercios? Parece deliberado. Dígame. O es una gran ineptitud o es deliberado. Digo, yo tomo la descripción que usted hace de las diferentes ineptitudes del gobierno. Si yo proyecto esto sobre una elección legislativa, no digamos la PASO, que es una prueba, la definitiva es octubre, y preveo la posibilidad de un resultado dificultoso o adverso, ¿qué horizonte hay para los 2 años que vienen? Que cambie el gobierno. El gobierno, supongamos que el gobierno... No, no es la forma. Primero, cambiar la forma es muchísimo, ¿no? Sí. La forma y el fondo se parecen cada vez más. Segundo, por supuesto que sí. Y digamos, describimos la política como una suma de gestos, que son formas. Sí, sí. Fotos, gestos, caras, etcétera. Cuando en realidad
Son formas nada más. Bueno, cambiar la forma sería muy importante. Es decir, empezar a tener no un diálogo ese diálogo de toco el timbre y entonces me siento con el panadero y soy el presidente y por un rato parece que somos iguales. Como que compartí, y además, yo que soy un testigo del desastre, él me cuenta todos sus problemas y yo le hago así, le digo un gerundio, estamos haciendo, estamos creciendo, estamos trabajando, siempre hay un gerundio en el medio. Y por un momento parece que son iguales, inmediatamente después no son iguales. ¿No es cierto? La sensación que se le quiere dejar al panadero es que las decisiones se toman ahí, en la mesa donde se toma mate, cuando las decisiones se toman en cualquier otro lugar. Entonces, hay una falsedad muy grande en eso de ir tomando cada uno por uno. No tienen un diálogo con la CGT, un diálogo con la CTA, un diálogo con los movimientos sociales directos. No, es el diálogo uno por uno para que se produzca la impresión de que están con el soberano. Pero en realidad nunca estuvo más lejos el soberano de la decisión que en estos momentos. Bueno, por eso digo, el cambiar para usted, volvamos a los 2 años que vienen. Y los fondos sería construir una base de acuerdo social y político para los 2 años que siguen. Volvamos a los 2 años que vienen. Hace 6 años más o menos que Argentina está estancada económicamente. Si lo miramos en cómo se debe medir, que es PBI per cápita, porque vamos creciendo vegetativamente. Bueno, el PBI per cápita es negativo los últimos 2 años. ¿No es cierto? Está debajo de la línea de cero. Es decir, Argentina decrece, tiene una sensación de estancamiento y hay una sensación que está creciendo cada vez más, sobre todo de la clase media, que es la sensación de decadencia, de país en decadencia. Muy bien, para cortar eso hay que crecer. Para crecer no hace falta que venga un Duhovne o alguien que tenga el plan. No, para crecer hay que crear un clima en el cual todos, o digamos las fuerzas más importantes que componen la sociedad, puedan sentarse en una mesa y poner. Para eso hay que tener un ánimo de unidad, de unión, que el duranbarbismo reinante impide completamente. Entonces, ¿para qué pueden servir las elecciones? Para que un gobierno que cree que con 1/3 de los votos del país, más o menos, no sé si el tercio era 32, 34, 35, 34 fue la última vez. Bueno, no sé. Con 1/3 de los votos del país yo puedo imponer este plan económico que no muestra ninguna mejora respecto de lo anterior. ¿No es cierto? Bueno, no es así. La Argentina es un país que tiene un nivel de conciencia, un nivel de dificultad para gobernarlo, un nivel de complejidad en su sociedad, como lo muestran muchos países del mundo ya. La Argentina está siendo cada vez más parecida al mundo, o el mundo a Argentina, que requiere... Qué problema, ¿no? Exactamente, que requiere de un acuerdo político y social. Se puede empezar por lo social, terminar por lo político, porque me parece que debe ser así. Para que eso ocurra, no basta con 1/3 de los votos. Tendrá que aprender perdiendo las elecciones y después llamando. Si no llama, un país va a tener un equipo en el que está listo para sentarse a tratar de que los próximos 2 años no empeoren más las cosas. Dígame, última y cortita. Sí. ¿Usted imagina que Cristina en el Parlamento ayuda a esto o perturba? Yo creo que el Parlamento no cambia demasiado con Cristina ahí. Lo importante de Cristina no es si va a ser senadora o no, sino cuántos votos saca. Bueno, si saca los votos va a ser senadora. Digamos, el tema no es lo que pueda hacer en el Senado, el tema es que el gobierno se ponga a pensar todo lo que hizo para que Cristina volviera a ser senadora. Gracias, diputado. Muchas gracias. Cuando volvamos, vamos a meternos bien en la campaña, en detalles, en algunas cuestiones muy pintorescas. Nos está esperando Carlos Raimundo Roberts. Muchísimas gracias por estar. Carlos Raimundo Roberts, colega, periodista de La Nación, amigo de hace muchos años. Me hace pata esta noche para charlar un poquito... Con el perdón de Julio. Ponerle, Con el perdón de Julio. No, está perdonado. Para ponerle un poquito de... A ver, salir un poquito de la formalidad, ponerle un poquito de onda a todo esto de campaña, política. Y vamos a arrancar por el tema del Congreso ayer. Vamos, dale. A ver, director, escuchemos qué dijo De Vito. Soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri,
donde el enemigo tiene que ser destruido, desmoralizado, aniquilado, hasta llevarlo a terminar incluso con su propia vida. Lo que leo es textual del arte de ganar. Conmigo no lo van a lograr. Desde el lugar en que tenga que estar, seguiré dando y batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre, a la miseria, a la explotación al pueblo argentino. Bien, ahora vamos a escucharla a Lilita Carrión. Ok, vamos. Conozco, sí, al señor Debido, la mayor obediencia debida al expresidente Kirchner. Fue el cajero. Yo acuso y pido la exclusión del señor Debido por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Y esa causal de indignidad. Bien, vamos a escuchar un segundito, debe haber sido un fallido, pero vamos a escucharlo. Lo que dijo en el cierre el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde. Vamos a estar todos juntos para defender la impunidad en la medida que se cumpla con la institucionalidad que no se está cumpliendo. Bueno, esta te la dejó servido a vos, Muy te dejó bueno. todo. Todos. Como ese Vamos a reconocimiento de parte de relevo de prueba, ¿no? Efectivamente. Y Vamos dijo, a hacer todo lo posible vamos para a defender la impunidad, y lo hicieron muy bien, defendieron la Lo impunidad. hicieron muy bien, sacaron Un tipo de palabra. 95 votos. Sí, un tipo de palabra. Defendieron 95. bien la impunidad. Hablando de 95 votos, y a propósito de algunas cosas que vos estuviste escribiendo, entre los 95 votos, amén de la izquierda, hubo votos de legisladores peronistas de diferentes provincias, Sí. algunas que sorprendieron. Yo te digo dos. San Juan, Uñac, Sí. Bordet, Entre Ríos. Algunas sorprendieron menos y estuvo, obviamente, tu amigo Gildo Infrance. Claro, Vos venís de totalmente. estar en Formosa. Sí, vengo a estar en Formosa, que es más o menos como un descenso a los infiernos, eso, ¿no? Peor que La Matanza, que Bueno, habías estado hace poco. Palo y palo. Palo y palo. Con La Matanza. Cuesta compararte de dos sociedades pauperizadas a ver cuál es más pobre que la otra. Está, creo que peor Formosa, que es una provincia lindísima, grande, y que sin embargo está pasando una noche oscura y parece interminable. Gildo lleva 22 años Bueno, pero, allí. a ver, yo... pues, Un sistema feudal, digamos. claro, pero ¿no? nosotros a veces nos enojamos, y está bien que nos enojemos con los dirigentes. Bueno, es lo que nosotros observamos, ocultamos y criticamos o elogiamos. Digo, ahora, también hay algo que observar en la sociedad formoseña. Lo que pasa es que la sociedad formoseña, te voy a decir, bueno, lo vota a Gildo Infrance. No solamente lo vota desde hace 22 años, sino que además le regala un 70% o más en cada elección. Entonces la gente dice, ¿pero por qué los formoseños? Es muy sencillo. El sistema, que es macabro, lo que hizo Gildo fue destruir el aparato productivo, destruir la actividad privada. Todo el mundo depende de él. Son todos empleados públicos o viven de planes sociales. ¿Por qué lo vota la gente? Porque tiene miedo o a perder su empleo o a perderse un plan social. Bueno, no me dejas muy optimista. No, pero vamos a la frase. ¿Querés que comentemos esta frase? Dale, o no? ya, ¿Eh? claro, no. Te derivé a lo de Gildo porque estuviste hace poquito ahí Sí, bueno, sí. merecía al menos Sí, totalmente. un comentario. Bueno, Debido dijo que era Decime una víctima. pregunta, Sí. vos que tenés una percepción más sensible, ¿por qué todo aquel que se va de la función pública y está medio perseguido se deja la barba? Bueno, hay distintos motivos. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Aníbal Fernández o de Vudú, Sí. es un escudo, se esconden, digamos, ¿no? Lo usan de escudo. En el caso de Marcos Peña, que todavía sigue en la función pública... Barbita. Una barbita, que la está usando también Nicolás Mazot, les da un poquito más de presencia, ¿no? Les sirve para tener un poquito más de carácter, digamos. Imprime carácter la barba, como a vos, por ejemplo. Sí, tremendo, tremendo. Bueno, no, decía de Julio Debido, es interesante la frase que pusiste recién al aire, porque él dice, soy víctima de una campaña de marketing. Y yo dije, ¡apa! Acá hay un cambio. Porque antes eran víctimas de los buitres, de los poderes concentrados, de los medios dominantes. Ahora son víctimas de una campaña de marketing. Estamos mejor, ¿no? Estamos mejor. Bueno, de hecho, a ver, si uno analiza
como es la campaña de Cristina, que es clandestina. Sí. Clandestina, Claro, está en la clandestinidad. Sí, ¿No? Yo totalmente. recuerdo al peronismo de la Resistencia. Sí. Cristina está en la clandestinidad y hace campaña. Digo, Es bueno eso, porque Cristina, la campaña de Cristina es no mostrar a Cristina. Tremendo. absolutamente. Algo debe decir. Esconder a Cristina. Algo debe decir. Y la frase, perdóname, la frase que también me gustó es la de Lilita cuando dice es un cajero. Vos sabés que esto lo remitió a Devido a cuando era chico y los padres le dijeron, ¿qué vas a hacer, Julito? Y él contestó, cajero. Cajero, y, claro. y los padres le dijeron, pero qué pocas pretensiones, Julito. Claro. No le fue mal, ¿eh? No le fue mal. No le fue mal. Digo, Ellos pensaban que iba a estar detrás de un mostrador, ¿viste? Pero no, Julito apuntaba a otra Julito cosa. Apuntaba a la caja. apuntaba a ser un cajero importante, que Y lo fue. y lo Que lo fue. Ahora, también es cierto que lo que hablábamos antes, digo, más allá, y todos sabemos que no es una persona muy querida dentro del ámbito que lo defendió, la defensa fue cerrada, fue sólida, Sí, fue sí. maciza, aún de tipos que vos sabés que no lo quieren mucho. Digo, Máximo Kirchner ni se acercó a saludarlo cuando terminó la sesión, ¿no? Kicillof tampoco lo quiere nada. Cristina no lo quiere nada. Es un caso, como vos dijiste, de obediencia de vida o debido. O debido, que lo dijo Lilita Carrió, ¿no? Efectivamente. Sí. Bien, ¿vamos un poco a la campaña? Vamos. Tenemos... Estamos en campaña. Estamos. Bueno, esto también... Sí, esto fue campaña. ¿Compartir lo que decía Felipe? Sí, sí, bastante. Que fue bastante. un... Sí, un show. montaje. Sí, Fue. sí, totalmente. Vamos a ver totalmente. cuánto le dura al gobierno, Un ¿no? buen show, ¿no? Para discutir de la además no. corrupción. A ver, digo, no está mal discutir sobre la moral de un hombre que tiene 5 procesamientos, un juicio en la puerta por 51 muertos en una tragedia ferroviaria, 22 informes del AGN en contra de él. 26 causas en las que está imputado. Bien. Y ¿Cuántas 130... denuncias? 135 denuncias. 135 creo que son, ¿no? denuncias. A Así ver, que no está mal discutir... es un coleccionista. Un poco, tipo. claro. Es un coleccionista. No está mal discutir un poquito sobre si No, tiene no, que estar sí, o no tiene que sí, estar. sí. También sirve, más allá del show. Sí. Vamos a meternos en campaña, director. A ver qué tenemos. Salgan a la calle a escuchar lo que le está pasando a la gente. Dijo, voy a ir a una interna o me voy a mi casa. Y cumplió. ¿Escuchaste lo que dijo Felipe Solá? Y que me disculpe Randazzo, pero no basta con el valor de una palabra. A nosotros nos mueven las convicciones, las ideas, los sueños para defender a millones de argentinos. Por la justicia que hace falta. Por el pan en todas las mesas. Por los jóvenes sin porvenir. Lo escuché a Perón. Cada vez que me pregunto de dónde sacamos tanta fuerza, miro a un argentino o a una argentina a los ojos y lo entiendo todo. Claro que queda mucho por hacer. Por eso es importante que nuestro equipo crezca. No puede ser lo que estamos pagando las cosas. Así la plata no alcanza. ¿Qué es esto de que suban las tarifas y encima te presionen con más impuestos? La realidad no se puede tapar con declaraciones de Carrió. Tienen la oportunidad de votarme, de votar un compañero. Con un impuesto a la renta financiera y suspendiendo los pagos de la deuda externa, sobra plata para estas medidas. Miran al país como una empresa y lo están quebrando. Hay que salir casa por casa como solo los militantes sabemos hacerlo. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Bien. Bueno, muy bueno. Hay de todo, ¿no? Hay de todo, muy interesante. Hay de muy todo. interesante. Hay A mí me de todo. encanta ver los spots. Creo que dicen mucho. Dicen mucho y dicen poco. Dicen mucho. Porque en este primer arranque, mira, yo lo tenía... Nosotros vamos a tener 58.471 horas de spot publicitarios hasta el 13, antes del 13, porque termina el viernes, de agosto. Llevamos consumidas 3.249 recién. Nada. O sea que nos quedan 50 y pico. A mí me pasa que escucho la tanda, y viste que vienen todos juntos. Sí. Algunos, viste que... En 2 minutos... Viste que lo leen como la letra chica de los créditos. Sí, igual. muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Yo otro día me estaba bañando y mandaron una tanda de estas con varios partidos. Y cuando salí dije, lo que yo me acuerdo es, cambiemos, vote a Cristina Massa, digamos. Claro. No, se me porque, mezclaron todos los papeles. Bueno, otro sistema delirante que se construyó en esta reforma electoral que se hizo en el 2009, ¿no? Sí. Otra de las cosas que... Bueno, acá lo que vimos, Eduardo, es que
me llamaron la atención un par de cosas. A ver, dale. Una, Cristina, ¿no? Viste que Cristina que tiene una buena campaña, hay que decirlo, ¿eh? Yo creo que es una buena campaña. Sí. Está bien estructurada. Ahora, ¿por qué es buena? Está bien a ver, dale, tira. ¿Por qué crees que es buena? Porque la esconden a Cristina. ¿Vos crees que es buena? Pues se esconde. A ver, esconden a la Cristina mala. Digamos, Cristina mala quedó en el calafate. Sí. La tienen ahí encerrada. No ¿viste? aparece otra Cristina, pero por lo menos no aparece la mala. Aparece una Cristina que habla poco, que se pone pilcha de mujer de la calle. Que deja hablar a los demás. Que deja hablar. Que ella se corre casi del escenario. Sí. Entonces, bueno, me parece... No, por eso te digo que me parece muy interesante las estrategias de campaña, ¿no? Bueno, Cristina acá dice una frase que dice: yo miro a los ojos de alguien y lo entiendo, sé lo que me está diciendo. Sí, entonces yo empecé a imaginarme que lo mira De Vido y que ve que De Vido le está diciendo: che, ¿saqueamos todo? Sí. ¿O quedó algo? Sí. Y después lo mira Vudú y Vudú le dice: yo creo que saqueamos todo. Yo por lo menos saqué todo. Sí. Y lo mira a Josecito López y dice: no puedo creer, fui a visitar una monja del Bolonqui que me hicieron, ¿no? Y ha tomado una decisión de vida Josecito López que es: nunca más hace una donación. Bueno, nunca más. Otro detalle de don Julio, de los 5 secretarios que tenía, todos están o presos o condenados o procesados. Bueno, él los entregó, ¿eh? ¿Qué equipo, Él los entregó. ¿Qué equipo, mi Dios? Los hacía firmar a ellos. Así es, Viste que además en esta tanda lo que vimos es que algunos sobreactúan y otros subactúan. Por ejemplo, a mí me pareció... Alguna vez me dieron clase de televisión, una exdirectora de teatro, me dio unas clases, porque empezaba La Nación con el cable, y ella me decía: ni muy abajo ni muy arriba. Entonces, a mí me pasa que cuando veo estas tandas, estos spots, digo, por ejemplo, Lustó, viste que en un momento hace así un abanico con los ojos mirando el más allá, digo, sobreactúa. Eso no va. Y Menem subactúa. Lo de Menem es muy... Menem subactúa. Viste que el tipo dice: bueno, lo escuché a Perón y se pone a llorar. Digo, ¿habrá sido tan malo el discurso de Perón? Que era un buen orador. No, sí, era buen orador, pero yo creo que Carlos tiene un poquito de nostalgia, ¿no? Sí. Y además está sensible por el momento de su vida, por los 7 años de condena que los tiene ahí dando vueltas. Está sensible el hombre, ¿no? Y viste que cuanto más vamos creciendo, más sensibles somos. Sí. ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, uno te agarra el abuelazo y... Bueno, a ver, para cerrar un poquito el tema de campaña, vamos a divertirnos con algunas cosas. Después las comentamos. Primero las vamos a ver. Son spots distintos, no tienen que ver con Buenos Aires necesariamente. Hay varios del interior, pero vale la pena prestar atención a estas cosas. A ver, director. Partido Renovador Federal. Perfecto. Oportunidades de empleo digno para todos. Trabajando por la transparencia en la gestión de la ciudad. Claro. Vamos a suspender el aumento de impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Voy a trabajar por el sur. Es hora de caminar seguros y en paz por la ciudad. El que roba, garrote, garrote y garrote. Lista 332. Te invitamos a creer en lo que viene. Unidad Federal. Bien, el nene San Filipo. Un fenómeno. Garrote a los precios. Cuando lo escucho a San Filipo decir garrote, 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 y yo digo garrote a San Filipo. Bueno. Efectivamente. Tenemos es muy bizarro, muy bizarro. Bueno, este que vas a ver, vos fijate ¿más un poquito, todavía? Es muy raro que alguien haga campaña como este señor que vamos a ver. Despacito, llegaremos al Congreso de la Nación. Sabemos que el camino es largo, pero las convicciones son más fuertes. En Misiones hay una esperanza. Cacho Bárbaro, Mariquita Torres, senadores. Y podríamos seguir toda la noche, Carlos, pero no tenemos tiempo. Eso me encanta. Hay que hacer campaña en un carro con bueyes, ¿no? En un carro con bueyes. Ahora el hombre dice algo cierto. A ver. El camino es largo. El camino es largo. Dice, voy a tardar en llegar al Congreso. Sí, si venís con los bueyes vas a tardar, ¿no? Un poco. Va a tardar, desde Misiones hasta acá va a tardar un poquito. Y al pobre va a llegar muerto. Muerto, efectivamente. Che, Carlos, gracias, ¿eh? Bueno, muy amable. Gracias por la invitación. Y nos vemos en cualquier momento. En cualquier momento. Nosotros
hacemos un corte. A la vuelta, el medallero, como todos los jueves en Código. Y estamos acá para ir cerrando esta edición de Código, y la cerramos como hacemos todos los jueves. Vamos con el oro, director. Sale un poco del molde habitual. Es Luis Moreno Campo, ex fiscal de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué el oro? Bueno, fue designado por la Organización de Estados Americanos para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Venezuela, crisis, protestas, 107 muertos, la deportación de Jorge Lanata hoy. Luis Moreno Campo fue designado para investigar los crímenes de lesa humanidad. Recordemos, fue el fiscal que juzgó a los militares de la Junta en la Argentina. Oro para el abogado, y veremos cómo él se lleva con Nicolás Maduro. Plomo, director. Bueno, a ver, ¿qué se puede decir, aparte de lo que vimos, aparte de lo que escuchamos? Es plomo, es plomazo, y no será el último para Julio De Vido. Se lo tiene mucho más que merecido. Música, por favor. Y la doctora Cristina Fernández, la mujer que ahora hace campaña a la clandestinidad, no aparece más, no escribe en las redes sociales, la estamos extrañando, pero sigue así, sigue así. ¿Y por qué le damos el Pinocho? Bueno, porque la doctora, aunque no lo quiere, le pidió a su hijo Máximo que abloquerara a los diputados del Frente para la Victoria para defender a Julio De Vido, para que no lo destituyeran. Ahora, cuando ella fue senadora, una vez votó por la imposibilidad de asunción de Raúl Romero Feris, entonces senador por Corrientes, porque tenía 3 procesamientos y no quería que asumiera. Eso fue 2001. En el 2003 pidió la expulsión de Luis Barrio Nuevo, que era senador por Catamarca, a raíz de quema de urnas en unas elecciones en la provincia. Es decir, me parece que Cristina no tiene un solo criterio cuando hay que decidir sobre destituciones o expulsiones de legisladores. Me parece que Cristina esconde algo, me parece que no dice toda la verdad. Esto en Código, desde hace muchos años, es Pinocho, se lo lleva con todo merecimiento. Nosotros volvemos el jueves que viene. Chau.